¿Cómo están? Los saluda Jacqueline Villarce Cruz, quien junto a Carlos Fernández García hemos elaborado el texto titulado Competencias digitales en educación superior, propuesta de entorno de simulación 3D para la evaluación de docentes universitarios. Estamos trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y específicamente en el Media Lab. El Media Lab es un laboratorio de medios que integra a docentes investigadores de diferentes disciplinas de la universidad y también a estudiantes quienes desarrollan las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado en algunos casos, de acuerdo con los proyectos que nosotros realizamos al interior de este laboratorio, que se adscribe en la modalidad de grupos de investigación en nuestra casa de estudios. Pues bien, en este texto, Competencias digitales en educación superior, nosotros hemos abordado el uso de los entornos 3D para el aprendizaje y también para el proceso de evaluación en educación superior. Específicamente, hemos focalizado en el área de humanidades. Estamos incidiendo entre la coherencia de un modelo educativo propuesto por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para todo este tiempo en el que estamos trabajando en la nueva modalidad no presencial, post-COVID, y estamos proponiendo aplicarlo entre los docentes de una escuela particular, que es la Escuela de Comunicación Social, que es donde se forman los periodistas, los comunicadores para las organizaciones y también los comunicadores audiovisuales. En esta escuela tenemos una plana docente que es bastante representativa de la acción comunicativa. La base de la calidad del proceso de aprendizaje de los programas universitarios que tiene la universidad nuestra, San Marcos, ha encontrado en este grupo de docentes un espacio para focalizar y para trabajar la experimentación de esta propuesta. Esta es una investigación básica de enfoque cualitativo, cuantitativo y de tipo experimental, descriptivo experimental. Las desigualdades en el Perú en el uso de las tecnologías de la información y comunicación que están aplicadas a la educación en estos tiempos de post-COVID em, nos evidencian que hay una gran brecha. Esta gran brecha marca a todos aquellos quienes usan la tecnología digital en sus procesos educativos y todos aquellos que no la usan de manera competente. En el ámbito de la revolución industrial 4.0, en este momento los simuladores desarrollan una interfaz educativa para representar situaciones y para reproducir fenómenos complicados de proyectar. Estamos recogiendo una experiencia previa al diseño y construcción de un software de calidad que permite materializar virtualmente un simulador AR/VR. De esto va a hablar el profesor Carlos Fernández García, quien ahora hace uso de la palabra. ¿Qué es la realidad aumentada? Seguramente muchos de ustedes se han estado preguntando alrededor de eso. La realidad aumentada y la realidad virtual son tecnologías que existen para mejorar o enriquecer la experiencia de sus usuarios mediante capas más profundas de interacción entre el mundo real y el entorno físico en escenarios híbridos cada vez más sofisticados. Gracias al hiperrealismo 3D, una de las utilidades de las realidades virtuales, como las aumentadas, están estrechamente relacionadas con la educación en entornos simulados de otras realidades como herramientas pedagógicas en tiempo post-COVID. En ese sentido, los docentes deben ostentar competencias digitales. Un simulador AR/VR es un procesador informático que reproduce o imita algún sistema o medio ambiente dentro del entrenamiento, que interactúa con el educando con el fin de informar, evaluar y prevenir riesgos, y que le permitan al educando aprender a reforzar su aprendizaje y de todas maneras prevenir riesgos. Ustedes han visto las utilidades que tiene la realidad aumentada y la realidad virtual en torno a elementos que son más relacionados con la medicina, por ejemplo, o con el desarrollo de las fobias. Este aparato, este simulador, va a emular en las sensaciones que envuelven al estudiante
y al docente al cual vamos nosotros a evaluar durante la manipulación de objetos virtuales, permitiéndoles la correlación teórica-práctica que replica situaciones similares a la emisión de programas. La adquisición de habilidades y destrezas, maximizar los beneficios de entornos seguros, bajar los costos y los riesgos durante el aprendizaje, y la evaluación de los estudiantes y la certificación de la adquisición de competencias en la emisión o transmisión radiofónica. Tomemos en cuenta que durante esta pandemia, particularmente, hemos tenido y hemos adolecido de simuladores, digamos que recreen todas las funciones de una consola o de una mezcladora. Entonces, para los docentes, digamos que en estos entornos remotos era muy difícil poder enseñar cómo funciona una mezcladora. Entonces, muchas veces nos valíamos de la mezcladora que tiene el Adobe Audition, pero que no tiene, digamos, las mismas funcionalidades que la mezcladora que está en tu estudio de radio. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos comenzado a pensar en el diseño del simulador de realidad aumentada y de realidad virtual. Desde este proyecto de innovación consideramos que la gestión del talento de los docentes universitarios de comunicación social deben adecuarse a entornos laborales propios de las emisoras de radio, los mismos que ponderan los buenos resultados de las producciones a partir del desarrollo de competencias, producto del trabajo en equipo y la polivalencia funcional como rasgos transversales de las tareas de los técnicos y periodistas radiofónicos. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy, más que nunca, hemos visto que en la radio ya el mismo locutor opera los equipos y hace las transiciones acústicas, desarrolla universos, digámoslo así, universos acústicos que nos permiten a nosotros recrear una determinada atmósfera. Por ejemplo, en el caso de Ortiz, de Marta Lazo y de Contreras, por ejemplo, infieren una existencia de un mestizaje de los trabajadores de las facultades de comunicación, tales como coordinadores, coordinadores de emisión, productores digitales, operadores de equipos, informáticos, programadores de aplicaciones y podcasting, big data y uso de inteligencia artificial, entre otros. O sea, es decir, el perfil del profesional que hoy está en la radio requiere, por ejemplo, de elementos como estos simuladores de las mezcladoras o de las consolas de audio, ¿no es cierto? Para poder entender mejor cómo se pueden ir desarrollando estas nuevas tecnologías. En ese sentido, nosotros estamos preparando un diseño y construcción de un simulador, ¿no es cierto? ¿En qué etapas? Hemos previsto el conjunto de profesores liderados por la profesora Jacqueline Ollarse la necesidad de construir un simulador, desde el diseño, pasando por el modelado, por el control, el prototipado, la validación y la evaluación que tendríamos que hacer sobre esta mezcladora, tanto en realidad virtual como en realidad aumentada, para poder desarrollar una serie de especificaciones que requerimos para construirla virtualmente, ¿no? De tal forma que pueda reproducir el funcionamiento y las operaciones para combinar diferentes fuentes sonoras, ¿no? Sus volúmenes, mediante el uso de perillas, potenciómetros circulares, pulsadores, faders. La mezcladora virtual deberá simular en tiempo real operaciones como el ajuste individual de la sonoridad de cada una de las fuentes sonoras. El cortar, fundir, desvanecer, combinar, superponer dos o tres fuentes de audio cualquiera. El añadir, retener, sustraer sonidos a partir de fuentes sonoras superpuestas mediante fundidos. El objetivo de este equipo es desarrollar un simulador con retroalimentación háptica, o sea, es decir, también con el uso de guantes de realidad aumentada que permitan a los docentes y a los estudiantes también en formación de comunicación social entrenarse en el manejo de una consola y mezcladoras de audio y evaluar así
las competencias digitales que uno puede ir adquiriendo. De modo particular, una vez pasadas las etapas que nosotros hemos ido señalando, para nosotros la evaluación del docente se convierte en una herramienta sumamente importante, porque hay que dotarlo de la tecnología de estos tiempos post-COVID. ¿No es cierto? Comprobar, constatar, por ejemplo, que se simulan las funcionalidades de la mezcladora, que se constata la usabilidad y la accesibilidad de la estructura diseñada y herramientas para emular las operaciones de una consola, en este caso ya virtual, comprobar la fiabilidad de técnica de las funciones que nos permitan, en todo caso, fundir, añadir, retener, desvanecer, sustraer, combinar y superponer dos o varias fuentes de audio cualquiera en tiempo real. ¿No es cierto? Hemos visto que, por ejemplo, herramientas virtuales como el Audition te pueden permitir desarrollar 128 canales, ¿no es cierto?, para ir colocando allí todo tu universo acústico. Las conclusiones van a ser, digamos, referidas por la profesora Jacqueline Oyarce. En este trabajo estamos llegando, como ven ustedes, es experimental. Estamos llegando a determinar que hay coherencia entre el modelo educativo de la universidad y la propuesta de entornos 3D, en el sentido de constituirse en una competencia procedimental para amplificar el alcance de los programas de formación y de investigación. Estamos iniciando un proceso de implementación del software que permita materializar virtualmente un simulador AR/VR para que los docentes mejoren sus competencias digitales. Y estamos determinando que es viable el manejo de consolas de audio para su aplicación y sus implicancias sobre la calidad del software que estamos generando. Este es el trabajo que hasta el momento estamos realizando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y esperamos que la próxima entrega ya evidencie los resultados de este uso y, como decimos, es una investigación en progreso. Muchas gracias por habernos escuchado y éxitos a Maestales, que es donde estamos participando ya por tercer año consecutivo. Muchas gracias.